Hola equipo, vamos a revisar las particularidades para introducirnos al entorno de ArcGIS y poder trabajar con él. Cuando nosotros abrimos nuestro programa ARMAD o ArcGIS, como lo podemos encontrar ya en nuestro buscador de Windows, podemos buscarlo para ser más efectivo como ARMAD y él nos va a abrir pues la versión que tengamos allí instalada. Nos va a salir esta ventana que simplemente nos está diciendo cuáles son los últimos proyectos que uno estuvo trabajando. Podemos cancelar y arrancar desde cero. Em, Casi siempre por defecto tenemos, digamos, estas salidas o estas herramientas que nos entrega el ArcGIS por defecto. Eventualmente que no, lo ideal es que nosotros podamos trabajar con una información mínima de alcance rápido, ¿cierto? Como lo vamos a ver a continuación, que son esta barrita de aquí de herramientas de trabajo. Como cualquier otro software tiene básicamente los entornos para guardar, para abrir un nuevo proyecto, para copiar y pegar. Ya vamos a ver las vistas. Y bueno, tiene otros elementos que a lo largo del curso los iremos a revisar. Eventualmente no tengamos o nos aparezca todo esto en blanco, lo único que tendríamos que llegar a hacer es darle clic sobre este entorno, que parece como de color gris, y él nos va a arrojar un montón de información o herramientas que podríamos nosotros trabajar. Principalmente, para lo que iremos a ver en el curso, lo que necesitamos es que esté habilitada esta que dice la Joe. Entonces, cuando la voy a seleccionar, pues me va a quitar algo, ¿cierto? Entonces la quité y me quitó esta barrita que estaba por acá. ¿Listo? Entonces la Joe la tenemos que ubicar. Listo. Luego tenemos la información que dice estándar, que es básicamente desde lo más importante. Voy a seleccionarla, que es donde están unos recuadros para trabajar. Básicamente las funciones que más frecuentemente uno utiliza en ArcGIS. Entonces, que esté seleccionada estándar. Y finalmente, la opción Tools, que es fundamental también para trabajar. ¿Listo? Entonces, esos tres elementos son los que necesitamos. Layout, estándar y Tools, por ahora. Muy bien. Vamos a utilizar esta información que aparece por aquí arriba. Primero, la tabla de contenido. Voy a seleccionarla, darle clic y de una vez me arroja por este lado. Eventualmente podría ser que no, que aparezca por acá. Y uno podría cuadrarlo ya sea por este lado, ¿cierto? Hasta que les aparezca como esa delimitación y trabajamos por este lado, tabla de contenido, que es donde van a estar mis archivos de trabajo dentro de mi proyecto. ¿Listo? Lo primero que uno debería hacer cuando arranca a trabajar es File y buscar, guardar. Y de esa manera uno va y guarda en donde yo necesite y donde esté en mi carpeta de trabajo. Por ejemplo, esto lo voy a llamar proyecto introducción. ¿Listo? Y lo guardo. Y de esa manera ya puedo decir que, bueno, estoy ya en un entorno de trabajo, ¿cierto? O de un proyecto que se denomina proyecto de introducción. Bueno, ahí quedó cortada las letras, pero bueno. Listo, esa sería la tabla de contenido donde vamos a revisar los archivos que tengo en el entorno de mi proyecto. Luego aparece esta información que está asociada a catálogo y catálogo lo que implica es, vamos a darle clic, también seguramente les podría llegar a salir por aquí en la mitad. Ya estará más en cómo ustedes lo quieran realmente trabajar, ¿cierto? Pero idealmente pues uno siempre los trabaja por este costado, ¿sí? Y lo tiene aquí anclado. ¿Qué es el catálogo? El catálogo es básicamente la información de las carpetas en donde yo quiero trabajar. Voy a, a desconectar estas carpetas para hacerlo desde un principio y esto les debe salir de esta manera. Entonces, lo que necesitamos acá es conectar unas carpetas donde estén nuestros archivos de trabajo, ¿sí?
lo ideal es que esté por allá en el disco C, si no, en el escritorio, bueno, en donde esté la carpeta, en donde va a estar la información que yo voy a trabajar dentro de mi computador. ¿Cómo lo hago? Simplemente vengo a esta opción que dice conectar a carpeta, le voy a dar ahí y él me va a dar la opción de seleccionar dónde está. Entonces yo voy a hacer un ejemplo por acá de un proyecto en el que estoy, que yo tengo y entiendo que en esta carpeta que se llama Shape, tengo un montón de información geográfica que a mí me interesa. Entonces le voy a dar a aceptar, ¿cierto? Y de esa manera yo ya tengo conectada esa carpeta. Esa carpeta lo que me va a permitir a mí es poder revisar información que necesite, como por ejemplo los municipios de Colombia, ¿sí? Yo podría entonces simplemente tomar ese archivo que se llama Shape y lo voy a traer a mi área de trabajo o lo pongo aquí en la tabla de contenido. Cualquiera de las dos es válida, ¿listo? Entonces aquí está mi tabla de contenido, la puedo arrastrar acá o lo puedo soltar aquí ya en el área de trabajo, ¿listo? Entonces lo voy a soltar acá y se van a dar cuenta que es como si yo lo anclara a este lado. Lo suelto y efectivamente eh, mm, depende también del peso del mismo y la complejidad que tenga la información geográfica, pues se demora o no se demora. Y bueno, aquí tendríamos nuestro primer shape en nuestra área de trabajo. Y entonces aquí podríamos nosotros empezar a editar o empezar a trabajar sobre él. Entonces, para eso es el catálogo, para ubicar el área de trabajo en donde yo quiero básicamente ubicar un archivo o quisiera eliminar algo de mis carpetas de mi computador. ¿Listo? Entonces lo voy a reducir y aquí vamos a darle no X ni tampoco dejar siempre abierto esto, sino le vamos a dar en anclar. ¿Listo? Entonces ya nos queda aquí, porque esto lo vamos a utilizar muy seguido en todos los proyectos. Luego tenemos una segunda herramienta por importancia, que es esta que dice ArtToolbox. ArtToolbox es, digamos, el componente en donde está la mayoría, por no decir que todas, las herramientas de trabajo. Entonces aquí hay un montón de información. Nosotros en cursos, en el curso y en videos posteriores vamos a ver la utilización de aproximadamente unas 10 herramientas, pero aquí pues hay un montón de información, de opciones para trabajar el procesamiento de información geográfica. ¿Listo? Por ahora pues no vamos a procesar nada acá, pero tenemos es que buscar que logremos que eh, se puede anclar aquí al lado, igual que como lo hicimos con el catálogo. ¿Listo? O eventualmente uno lo podría cuadrar luego en cualquiera de las partes, ¿sí? Por aquí arriba, pues no queda como muy cómodo, ¿cierto? Entonces lo voy a quitar de acá. Por aquí al lado, ¿cierto? O lo podía anclar ahí. Ya depende en realidad de cómo ustedes lo quieran visualizar o tener el diseño de su trabajo, ¿no? De su entorno de trabajo. ¿Listo? Bueno, yo voy a quitarlo de acá y lo voy a agregar. Yo siempre lo trabajo en realidad. Es por este lado y lo tengo acá anclado. ¿Listo? Bien. Y por último, con eso todos tendríamos, pero por aquí hay uno bastante interesante. A veces, que es este que dice search o buscar, lo que nos permite es buscar alternativas de herramientas de trabajo. Entonces no nos sabemos dónde está ubicada cierta opción, pues simplemente uno lo que hace es buscar. ¿Listo? Eh, si quiere lo pueden anclar ahí, o si no, pues simplemente lo quitan. ¿Listo? Por aquí hay otro entorno para trabajar programación en Python. Por el momento no lo vamos a utilizar. Y luego para crear modelos que puedan optimizar algún proceso. ¿Listo? Muy bien. Aquí entonces estaría, digamos que ya nuestro entorno para poder trabajar. Y también es importante saber que tenemos acá dos vistas, en donde vamos a trabajar o a ver los datos y aquí donde nosotros podríamos tener la configuración necesaria
para trabajar y visualizar posteriormente en un mapa ya de salida, ¿cierto? El tamaño de la hoja o como necesitamos, si para un póster, si para un documento, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces están estas dos vistas, layout y también está data view. Cualquiera de las dos, dependiendo de la que uno necesita. Necesito trabajar cosas, procesar, seguir procesando, utilizo esta vista que es Data View, y si no, Layout View, que es donde yo ya voy a imprimir. Después de que ya hayan montado todos los, y cortado y procesado la información geográfica, entonces me vengo a este lado, y ahí sí vengo y le doy una opción que implica exportar el mapa. ¿Listo? Igual más adelante, pues vamos a revisar en donde yo puedo ajustar el tamaño, en donde puedo ajustar muchas cosas. Por ahora, podríamos ver también cuando tenemos un archivo, qué opciones principalmente uno va a utilizar. Dándole clic derecho sobre el nombre del archivo, uno podría venir a revisar primero la información que se tiene contenida a través de esto que se llama tabla de atributos. Entonces yo le doy clic derecho sobre esta tabla de atributos, y esa tabla de atributos lo que me va a mostrar básicamente pues es pues toda la información asociada a ese archivo Shape, ¿sí? Entonces hay un montón de columnas con información, y de esa manera pues yo después, cuando necesite procesar algo puntualmente, pues lo haré. Como por ejemplo necesito filtrar la información de este Shape solamente a un municipio en particular. Entonces vengo y busco el nombre, ¿cierto? Como por ejemplo Santa Rosa, y eventualmente después genero el filtro y me va a aparecer solamente esa información. ¿Listo? Eso por un lado. Y lo otro es en propiedades, que también la vamos a utilizar bastante para entender que desde propiedades, pues hay un montón de funcionalidades que nos van a permitir facilitar el procesamiento de datos, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar acá? Esto que dice Definition Query, que nos permite hacer los filtros que les mencionaba, por ejemplo, de un lugar más específico. Symbology, que nos va a entregar después de qué manera yo puedo, por ejemplo, representar espacial y además con intensidad una variable. Labels, que también hace referencia como si yo quiero evidenciar etiquetas allá en el mapa. Y bueno, por ahora creo que esas serían las más relevantes. ¿Listo? Le damos a aceptar, y bueno, esto es importante, que podamos ver, por ejemplo, mm, cuando se nos aleja o tenemos otro documento o tenemos varios archivos y queremos ver más de cerca la información, simplemente le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar Zoom to Layer. ¿Listo? Le damos clic y él nos va a acercar al archivo que necesitamos. ¿Sí? Importante que veamos. Voy a agregar otro archivo para explicarles. A ver, departamentos de la Orinoquía, por ejemplo. Voy a agregar esto. Y que ustedes entiendan cómo se visualiza la información, va a cambiarle el color. Lo que se va a visualizar acá es una capa encima de la otra. ¿Y cuál es la que aparece? Primero, deberían estar seleccionados, o sea, con chulito. Si no tiene chulito, no van a mostrarse. ¿Listo? Por ejemplo, si yo le quito el chulito a municipios que tiene ese color, pues ya se va a desaparecer. Ahora, si le pongo el chulito, pues va a aparecer, y no va a aparecer la de departamentos, que es rosado, porque pues está por debajo de esta información. Entonces, lo otro es que depende qué está de primeras. Por ejemplo, si los dos están seleccionados, si yo pongo el departamento por encima o de primeras antes que municipios, esa información sí se va a poder visualizar, como por ejemplo lo que acabo de hacer. ¿Listo? Entonces eso es importante para saber si o no, porque cuando yo vaya a imprimir la información, pues puede que me aparezca o no me aparezca la información que necesito. ¿Listo? Importantísimo, de nuevo, entonces yo necesito trabajar sobre departamento solamente, clic derecho, Zoom to Layer. ¿Listo? Y ahí me va acercando la información. Bueno, después iremos a revisar a mayor detalle en realidad otros elementos, como por ejemplo este que implica seleccionar. Por ejemplo, yo solamente de esta información necesito saber sobre este dato, ¿sí? Entonces, él me selecciona donde yo le dé clic y digamos que la delimitación que encuentre por ahí.
¿Listo? Bueno, muy bien. Por ahora, creo que es lo que ustedes necesitan saber para ya entrarnos a revisar eh, trabajos o proyectos de procesamiento de información geográfica.